Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar ahorita con la última parte. Ya es martes 28 de octubre. Y vamos a seguir con el segundo coloquio de crítica de las Américas, segundo día de la tarde. Y ahorita va a hablar Víctor Sánchez Luque de la UNAM sobre el tema Tierra Baldía, la genealogía genocida en la modernidad americana. Muchas gracias, Luque, por venir aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, inicio con dos epígrafes que de hecho como que tratan de invocar la atención dialéctica que este trabajo busca, ¿no? Inicio con un epígrafe de Adorno. Después de la Segunda Guerra Mundial todo está destruido, incluida, sin saberlo, la cultura resucitada. La humanidad sigue vegetando arrastrándose tras sucesos a los que realmente ni siquiera los supervivientes pueden sobrevivir, sobre un montón de escombros que hasta han perdido la capacidad de autorreflexión sobre la propia destrucción. Y el segundo epígrafe es de la filósofa argentina Macarena Maray, y dice así, la cito: el pasaje célebre de Adorno en Crítica Cultural y Sociedad de 1951 sobre Auschwitz y la poesía necesita entonces una corrección cesariana. Ya era barbárico escribir poesía en Europa antes de Auschwitz, cuando la barbarie civilizatoria europea descargaba toda su destrucción sobre cuerpos no europeos y fuera de Europa. Esta indicación promueve también, parafraseando a Adorno, la pretensión del conocimiento que el pensamiento europeo tiene sobre Auschwitz. Cierro cita. Y bueno, inicio. Lo sucedido en Auschwitz ha encontrado el papel de una mirada crítica al espacio político de nuestras sociedades y al mismo tiempo a la temporalidad de la historia humana. Pasado, presente y futuro están marcados con la experiencia antes y después de la catástrofe, en tanto un quiebre civilizatorio que constituye un emblema del proyecto ilustrado, como a su vez la comprensión de múltiples estructuras y estrategias políticas cuyos rasgos podemos rastrear en la edificación de nuestros aparatos administrativos. Un resplandor que abarca la constitución patológica de la cultura como de los propios individuos que la habitamos. Una integración que nos advierte, en una suerte de mecanismo de defensa, el evitar pensar lo ocurrido como un simple debate, como un accidente en la marcha triunfal de la historia, pues nos consuela al decir que ya todo quedó en el pasado y que las estructuras que lo posibilitaron han sido destruidas para ya no volver. Pero la fuerza de la negatividad que este acontecimiento genera evita su superación positiva. La precariedad de la obra demostrada del universo concentracionario y de dichos sistemas totalitarios y genocidas nos devuelve una mirada acusatoria, no solo de la necesidad de rescatar la mirada de la víctima, que cada caso de sufrimiento sea señalado en la memoria como el proyecto de una vida publicada a partir de su exterminio de manera arbitraria, sino también analizar los discursos y las prácticas que lo posibilitaron y lo construyeron, resaltando que muchos de estos elementos son fuerzas de lo social y conflictos que hoy en día siguen en pie, mientras el mundo sea como es, mientras sigan funcionando las clases de políticas que edificaron un mundo que solo podemos experimentar como vidas dañadas. Auschwitz sigue siendo una posibilidad en el horizonte. La propuesta de este trabajo es enfatizar la importancia de lo sucedido en Auschwitz desde las Américas, no solo como consecuencia del proceso civilizador occidental del que somos parte, sino también de las tensiones que nuestro continente mantiene en el proyecto ilustrado. Entrelazar la tarea del materialismo histórico de cepillar la historia del papel, la séptima tesis de Benjamin, y el postulado reunido del irrefutable fracaso de la cultura con nuestro continente. De un modo orientado con sangre desde distintos ángulos del nuevo imperativo categórico, orientado al pensamiento y la acción de tal modo que Auschwitz no se repita. Lamentablemente, catástrofe que desde el año 1967 en que se escribieron esas líneas se ha repetido en América con distintos disfraces. Nos enfocaremos en dos fenómenos en los más rastreados y virtudes estructurales con Auschwitz: la construcción de una sociedad negativa que funciona narrativamente para la cohesión social a través de las prácticas de inclusión y exclusión que se encuentran en el debate sobre la naturaleza de los sitios, y en segundo momento la constelación conceptual del genocidio y cómo esto se relaciona con algunas prácticas efectuadas en países americanos, enfatizando afinidades y diferencias con el exterminio implementado por los nazis y con el dispositivo que le puso al movimiento. Bueno, el primer punto es imperio y barbarie. Esta autora se viene así muy rápido, en el sentido de que, siguiendo al historiador Roy Brown, término de bárbaro
que usualmente se entiende como aquel extranjero que no hablaba griego, está mal identificado. Él dice de que el término barbarofonos implica alguien que habla raro el griego, o sea, hablar con acento, y que incluso el término específico de barbarofonos es como cuando nosotros decimos que alguien habla el español cesiano, o sea, como que hay una sílaba que como que está mal pronunciada y eso nos da como un toque, ¿no? Y justamente lo relaciona con la idea de freudiana de un Hamish, de lo siniestro, como una extraña familiaridad, como un sesgo dentro de algo que conocemos, pero que vota. Y bueno, y que ya justamente el término de bárbaro, como lo conocemos ahorita, o la significación que le damos como de alguien violento, alguien fuera de la escala del progreso, o incluso como de una violencia aniquiladora, viene de la historia romana tardía, con las invasiones de los hunos. Como el imperio romano tenía que distanciarse de esa idea de que, bueno, nosotros vamos, conquistamos, destruimos y apropiamos culturas, los romanos implementaron el concepto de humanitas, que es como un proyecto civilizatorio, bueno, entre comillas, romano, a comparación de lo que hacían los hunos, que solo era destruir como aquí citando a los romanos, como por pura violencia, ¿no? Por puro gusto, por puro goce, y esos eran los bárbaros, aquellos que no conquistan para implementar la civilización, sino como por el gusto de destruir, pero lo que, bueno, se ve un poco obvio, ¿no? Y lo remarca mucho Robert Bolton, de que, bueno, es una distinción completamente justificadora. O sea, si le preguntas a la víctima si preferías que te atacaran los romanos o los hunos, pues, da igual, estás muerto, ¿no? O sea, esa negatividad absoluta que es la muerte no puede ser sobrepasada por si fuiste aniquilado por un discurso humanista, entre comillas, o por un discurso bárbaro. Y bueno, no hace falta rastrear mucho la propaganda antisemita del nazismo para encontrar los mismos elementos de designación hacia el judaísmo, incluso la misma ideología con el carácter parasitario de los piojos. Hitler combina el mito de los protocolos de Sion junto con la gran depresión económica que azota al mundo, haciendo uso del estereotipo del judío como banquero, pero el antisemitismo funciona más como combustible discursivo que pone en marcha la funcionalidad identitaria que como doctrina ideológica. No será hasta las leyes de 1975, en donde la certificación por un uso legal, la declaración propagandista constituye un mecanismo estructurante más perfilado a la constitución identitaria del pueblo que a la verdadera constitución de los individuos que abarcaba, pero únicamente a través de su repetición incesante de las consignas que se consideran necesidad de concretar esta voluntad de superación de la alteridad. Y aquí citando a Hitler, el antisemitismo es exactamente lo mismo que el despiojamiento. Desembarazarse de un viejo no es una cuestión de ideología, es cuestión de limpieza. Cierro cita. Este discurso fue proyectado sobre las poblaciones de América tras el inicio de la explotación del nuevo continente. Las diferentes tradiciones y culturas fueron subsumidas bajo el etnocentrismo de la dualidad bárbaro-salvaje para finalmente ser catalogados. En 1513, Fernando el Católico es llamado el domador de gentes bárbaras, en la legitimación política de la conquista. A partir de las distintas crónicas y documentos legales, la antropóloga y traductora Christiane Staller trazó una línea que va desde la España inquisitorial e imperial hasta la Alemania nazi, a partir de la búsqueda de la homogenización del cuerpo social. Un conflicto político nacional inspirado en un ideal de limpieza étnica, abro cita de Christiane. Ambas experiencias históricas se caracterizan por una preocupación enfermiza por la cohesión social y la búsqueda de la solución en la eliminación brutal de la diversidad étnica. Cierro cita. A partir de una estrategia simulacionista, el proceso evangelizador es pensado como una unidad política y una identificación étnica con el cristianismo, una sola fe, el casticismo. Staller relaciona los discursos y las prácticas llevadas a cabo para la expulsión de los judíos y de los musulmanes con el encuentro con esta nueva especie de hombres, bueno, nueva especie de comillas. Tras la muerte de cátedra del Papa Alejandro VI en 1493, donde se reconocía la naturaleza humana de los habitantes de América, lo que implicaba que eran cristianizables.
El paralelismo con los falsos conversos no se hizo esperar. En un apéndice de la historia general de Bernardino de Sahagún se hace el balance pesimista de esta musulmanización, ya lo cita de Sahagún, explícitamente la situación de los indios de México con la de los moros de España, muy a menudo falsamente conversos, ya lo cita, pero esto lo puedo explicar más fácil. Usualmente cuando salió este libro que se llama Ni una gota de sangre impura, se imaginarán a todos los hispanistas y casticistas, como estás diciendo que los unificadores y creadores de la Gran España son igual que, o tienen estructuras del nazismo, ¿no? Lo que sucedió en la España, que es la unificación de los reinos en 1492, no, en 1490, es de que es la expulsión de los judíos, unos años después la expulsión de los musulmanes, y a los conversos se les dejó como, entre comillas, ¿no? Porque es como de, no, somos una nación cristiana, ellos ya se convirtieron al cristianismo, ya son buenos cristianos, ¿no? No hay que expulsarlos ni matarlos. ¿Qué sucedió? Hubo tantas quejas por parte de pues, las aristocracias feudales y incluso de ciertas como familias mercantilistas, de que cómo es posible que este judío que no lleva ni 5 años de cristiano sea igual que yo. Y justamente se crea el concepto de un cristiano viejo. Un cristiano viejo es un cristiano que puede dar acta de bautizo de sus abuelos, lo cual pues, obviamente resuena muchísimo con la idea de judío en la Alemania nazi, ¿no? De que justamente para demostrar que era sabio, era simplemente mostrar que tus 4 abuelos estaban bautizados. Entonces, justamente esta distinción que se hace entre viejo cristiano y nuevo cristiano no sirvió para defender a los conversos que fueron perseguidos y expulsados a fechas últimas 1513. Lo que dice Christian Staller es que esa defensa que se hace de que la España, el reino de España, no tenía una estructura racista, porque no, nosotros no nos imaginamos por raza, sino por religión, se rompe al ser que el reino de España se creó bajo un etnocentrismo del cristianismo viejo, ¿no? Justamente, incluso esta lógica empieza a tronar en los 1700, ya el periodo un poco más supuestamente ilustrado, supuestamente, cuando las disputas políticas por las rutas comerciales hacia el Caribe y hacia la Nueva España, incluso a las colonias estadounidenses, empiezan a pelearse con rumores de que esta gente, esta ruta navegante la manejan judíos conversos. Bueno, entonces como no, somos cristianos, ¿no? Pues demuéstrame tus cartas de cristiano viejo. Y pues, dada la burocracia administrativa española, ya desde esa época, pues estos papeles desaparecían, estos papeles se podían falsear, y esta cuestión tronó, no por un discurso humanista de vamos a darle todo el espectro de humanidad a esta gente, sino de que, ¿sabes qué? Administrativamente y económicamente esto ya no se sostiene y se tiene que modificar, ¿no? Entonces ya fue, también está la cuestión de que empiezan ya los movimientos mestizos y los movimientos ya como medio independistas, ¿no? Hay aquí también una mención del estudio clásico de Capitalismo y Esclavitud de Eric Williams, sobre cómo justamente toda la mayoría de las mercancías que se sembraban en el continente americano servían para alimentar las islas del Caribe, porque justamente en estas islas no se producía comida para consumo interno, sino que eran las plantaciones de azúcar, las plantaciones de café, de tabaco, y todo eso sí iba a Europa, donde se vendía. Incluso Williams habla de las primeras cosas que sucedieron cuando se independizaron las 13 colonias estadounidenses, fue que Jamaica tuvo casi una década, y que hubo incluso, se diezmó a la población esclava de estas islas justamente por la falta de alimentos, porque había la prohibición de comerciar con
con Estados Unidos, ¿no? Porque se había independizado. También una cuestión de que aunque ya es un poco más hacia también el siglo XVIII, siglo XIX, lo que todos conocemos como las reglas de castas, toda esta construcción de la Nueva España virreinal, de que, ¿cómo se llama exactamente? Esta estructuración, ¿no? De que justamente estaba... ¿Pueblos de Indias? La conformación de la ciudad como... Más, si no me recuerdo, eran primero las repúblicas de indios y las ciudades españolas, porque justamente en los primeros 2 siglos después de la conquista estaba prohibido el mestizaje, porque justamente esta idea de que es sangre impura, ¿no? O sea, de que no son ni europeos, ni siquiera europeos, no son españoles y tampoco son indios. Entonces hay que ayudar a salvar la sangre pura india de esta contaminación que se puede dar, obviamente positivo hacia el europeo. Y ya en el último siglo antes de la independencia mexicana, ya empieza esta idea del mestizaje como discurso político y de cómo tratar de introducir a estas nuevas poblaciones dentro de la economía de la Nueva España. Entonces justamente, cómo empieza a tronar todos estos discursos racistas, etnocentristas, no por cuestiones políticas, sino completamente económicas. Y bueno, esto ya lo hablo, esto lo mencioné un poco ayer, cuando la cuestión también de los chinos, pero mejor lo leo. Como que dice lo anterior, la propiedad de la memoria, vale la pena mencionar el fenómeno de xenofobia en México en la primera mitad del siglo XX. Más allá de la matanza de Torreón en 1911, que es como la más conocida, una suerte de racismo político se estableció intermitentemente en el noroeste del país, principalmente desde los estados de Sonora y Sinaloa, donde la exclusión de los chinos se inserta en una narración político-social. Por un lado, representaba la regeneración racial del espíritu nacional al ser que los pobladores chinos, y aquí cito al sociólogo Nicolás Cárdenas García, parecen terribles males contagiosos como el tracoma, el beriberi, tuberculosis, eczema e infinidad de enfermedades cutáneas, y los chinos se embriagan, juegan y toman opio noche a noche, contraviniendo nuestras leyes terminantes y políticamente, ya que defraudan los impuestos, corrompen a las autoridades, se han dominado el comercio, la agricultura y la industria, se cita, y finalmente recordando que este panfleto discurso, que es de José María Arana, de 1916, los declara enemigos acérrimos del Partido Constitucionalista. Este movimiento llegó incluso a incrustarse dentro del marco legislativo del país. En Sinaloa se aprueba en 1919 la construcción de barrios segregados para la población china. En 1926 se prohíbe legalmente el matrimonio entre ciudadanos de origen chino con mexicanas, bajo la excusa de que estos no se les podía comprobar si eran serios o no. O sea, la única legal era esto. No sé si tocan el fenómeno de las chineras. Cualquier mujer mexicana que se casara con un chino perdió la nacionalidad mexicana. Cuando justamente se les empieza a expulsar, se les empieza a regresar a China, estas mujeres no tienen ningún tipo de defensa legal porque no son ciudadanas mexicanas. No hay embajada mexicana en China, bueno, es 1910, 1930, y los testimonios que se han encontrado, que recopiló este sociólogo, hablan de su maltrato psicológico terrible, porque pues, estas mujeres prácticamente llegaron ya en condición de esclavas de sus maridos, al grado de que cuando Cárdenas llega al poder, recibe no me acuerdo cuántas cartas de estas mujeres pidiendo que las repatrien a México. Cárdenas acepta, también en un intento de entrar como ya con pláticas políticas con China, y solo aceptadas otra vez a México, se les retribuye otra vez la nacionalidad. Si bien se ha tenido disminuir este fenómeno localizando exclusivamente en el noroeste del país, al pertenecer a un pequeño grupo político, vale la pena recordar estas palabras del gobernador revolucionario de Sonora en respuesta a las quejas que la delegación china había hecho llegar al gobierno.
diciendo que esta violencia era, y cito, consecuencia inevitable del antagonismo de razas, de costumbres, de caracteres y procedimientos que han existido siempre entre nuestros connacionales y los de la nación china. Cierro cita. 5 años después, este gobernador se convertiría en presidente de la nación y continuaría la política nacional por toda una década. Así, entre 1931 y 1934, se establecieron las llamadas jornadas de expulsión, que consistían en que por la noche un grupo armado, conformado por civiles y policías, iban a buscar orientales sacándolos de sus casas para arrojarlos a una suerte de prisión. Porque obviamente no, ni siquiera se aseguraron si eran chinos o no. Cualquier persona que estuviera con el perfil racista, pues los arrestaban. Se cita a un testigo ocular, citado por Carlos García, a la casa, una cárcel clandestina, le tapiaron las ventanas y ahí metían y amarraban a sus víctimas. Cuando había un número determinado de chinos, cuando ya no cabían en la casa cárcel, se rentaron furgones de ferrocarril, de esos furgones para cargar ganado, que son carros caja o un carro cerrado de ferrocarril. Se metían ellos a los chinos y se documentaba bajo un nombre ficticio y los dirigían a Caponeta o algún lugar de Nayarit. Se lo cita. Aquí es muy curioso cuando este profesor nos fue a dar la conferencia en el seminario de Originarios, habla de aquí de un archivos de tanto Sinaloa y Nayarit. Encontré una queja del gobierno de Nayarit, pero no por razones humanistas, sino literal, no nos avienten a sus chinos. Se empezó a sonar tanto esto que justamente estos ferrocarriles nocturnos empezaron a ser vigilados por la policía de Nayarit. Entonces llegaba a Jalisco y ahí los aventaban. La policía de Jalisco se dio cuenta y así, hasta que llegaron, se tiene registro que llegaron hasta Yucatán. Que recordemos, en esa época todavía no era un estado, sino que se llevaba territorio, si no me recuerdo. Y bueno, ya para terminar, ya no llegaron a genocidio, pero aquí también muy rápido. El problema del concepto de genocidio que yo trato aquí es que se utiliza mucho, que es un concepto político. O sea, si revisamos los estatutos del derecho penal internacional, es más que un concepto, es una lista de tipicidad, como cualquier crimen, ¿no? O sea, para que este crimen sea determinado como tal, tiene que cumplir X y Z, y donde se ha hecho defensa tanto del gobierno turco, tanto del gobierno de Israel, tanto incluso el gobierno de México, es de que no tenemos la intención de matarlos. O sea, sí aceptamos que fueron condiciones infrahumanas, de trato y demás, pero no hubo una intención directa de exterminarlos. En los estudios comparativos del genocidio, el problema es justamente eso. Ningún sociólogo, antropólogo, antropóloga, ya retoma la idea de intencionalidad, porque imaginen cómo comprueba legalmente este estatuto, esta tipicidad, y es donde el que fue el director del Centro de Estudios sobre Genocidio en la ciudad de Buenos Aires, Daniel Feinstein, habla más de genocidio, habla más que de genocidio, de relaciones sociales genocidas, sobre todo en relación con la última dictadura de la última dictadura militar en Argentina, y donde incluso se repite este mismo discurso, que no tengo ahorita el nombre, voy a tratar de buscarlo, pero el director de la policía bonaerense, en un artículo de periódico que lo entrevistaron en esa época, dijo que, y cito, nosotros no desaparecemos personas, desaparecemos subversivos. Entonces, justamente este discurso que hay de cómo definir una autoridad a partir de discursos etnocentristas o políticos empieza a generarse, ¿no? Y bueno, ya con eso, gracias. Muchas gracias, creo que muy interesante tu exposición, todo muy bien. Muy bueno. Entonces, se abre la discusión, no sé, preguntas, comentarios. Quedamos mudos. Bueno, me perdí un pedacito de tu ponencia, una llamada ponencia, pero el resto sí lo escuché. A ver,
intento aterrizar la investigación en México. Porque yo tengo la idea que la sociedad mexicana es estructuralmente racista. El asunto es que no me explico por qué. O sea, es decir, dentro del conjunto de causas posibles para la existencia de este racismo, digo, es estructural porque no es un accidente, no es efecto de quizás una elección, no, o sea, creces en el seno de una familia en la cual hay un racismo, si quieres, gozado, hay un racismo sordo, pero que está ahí. Y el problema es que no tiene que ver necesariamente con el color o con las cuestiones socionómicas. Y es lo que no sé, sería cosa de lugar, tiene que ver con otra cosa, y esa otra cosa es la que yo no encuentro. No sé si, pues yo lo conozco, un libro de Federico Navarrete sobre el racismo, que, bueno, se hace una descripción fenomenal, el racismo muy completa, pero nunca aterriza. A mí me gusta en general Navarrete, pero en este libro en particular, sí, todos decimos que a cada página sí, y entonces, no sé, supongo que investigaciones como la tuya irán encaminadas a decir ese por qué, porque a mí se me hace muy elusivo, o sea, y te digo, puede darse en el seno de una familia cuyos rasgos son completamente indígenas. O sea, hay un racismo, hay una actitud, vamos, sobre todo una actitud discriminatoria, vamos a decir. De repente pensé en la noción de racismo inverso, pero no es esa, eso no funciona, por eso la decisión. Pero entonces así, ¿tú cómo ves eso? O sea, ¿por qué un tipo con toda la información, con todo el trabajo de archivos, con una perspectiva, a mi modo de ver, muy acertada con respecto a la construcción de etnicidades, ¿por qué falla? ¿Y por qué falla yo también? En el caso, vamos, de la actitud como tal, en el caso de los blancos, bueno, hay un elemento de contraste, ¿sí? Vamos a decir, a partir de ahí puede desarrollarse todo una fenomenología, una otredad. Pero en el caso donde estas diferencias tan evidentes, son difusas, entonces, a ver, a partir del último tramo de tu intervención, al Estado Nacional le importa mucho la cuestión, vamos, de la construcción, siempre pospuesta realmente, de un Estado nacional, ¿sí? Y un Estado nacional mexicano. Y como tal Estado nacional mexicano apela, primero que nada, a la raíz indígena. Pero bueno, mientras esa raíz indígena sea abstracta y lejana, está muy bien. Pero, o la caracterización del indígena, ¿no? La flor más bella del ejido, o sea, todo un montaje teatralizante de la identidad. Bueno, vamos a decir, desde el Estado Nacional hay una reivindicación de una figura mítica del niño, pero hay una reivindicación, pero de nadie más. El criollo, el blanco, pues bueno, es la otra raíz, ni modo, ¿no? O sea, tenemos dos raíces, la española y la indígena, pero todas las demás, si todo este sistema de castas heredado de la colonia, que generó un montón de cosas que tendrían que haber desarrollado identidades muy diferenciadas,
no hay... Es decir, a la hora de entrar toda esta historia, toda esta tradición, en la construcción de la nacional, queda fuera. Y tú, como mismo dices, pues un señor, los gobernadores, las instituciones revolucionarias, hay que decirlo así, desde la matanza de Torreón en el 11, que por cierto les venden armas a los chinos para que se defiendan, pero les venden balas de otro calibre. O sea, los mismos, los que les venden armas a la venden, y esas las propias autoridades en aquel momento, los revolucionarios, las efectuaban. Y esto ya dentro del proceso de la construcción del Estado Nacional nunca se resuelve, nunca se toca. Es más, en la literatura misma, todas esas otros son indios y son españoles. Y sin embargo, bueno, aquí hay un dato, en 1910 sí hay relaciones con China, tanto que el gobierno chino le regala al gobierno mexicano el famoso reloj educal, el reloj chino, se lo regaló el gobierno chino al gobierno mexicano en la celebración del centenario de la independencia. Entonces sí había relaciones. ¿Qué pasa entre 1910 y 1920? Yo creo que se acaban esas relaciones, obviamente, ¿no? Obviamente. Pero bueno, sí hay una colonia libanesa en México, pero hay una colonia judía, obviamente. Es decir, estas minorías de una u otra manera están reconocidas, y yo no creo que sea en función del reconocimiento de sus gobiernos, porque en el caso de ni los judíos ni los libaneses tienen una nación como tal. Entonces, pero son reconocidas, tienen negocios establecidos, todo eso. Y con los chinos sucede algo especial, pero con otras minorías también. Bueno, recojo el tiradero. ¿A qué me refiero? Sí, en el proceso de construcción del Estado Nacional, obviamente no entra el tema minorías. Y eso lo arrastramos como tal. El propio Estado mexicano, yo creo que hasta ahora. Muy bien, gracias. Todavía había una pregunta. Sí, estás en el micrófono. Nada más es una pregunta para no... Es que te faltó, tú mismo dijiste que te faltó ahondar en la reflexión sobre la categoría de genocidio y un poco mencionaste, ¿no? La definición jurídica, bueno, la definición de la ONU es jurídica, pero está basada en la intencionalidad, ¿no? Entonces, mi pregunta es, o sea, ¿cuál es tu posición particular frente a esa definición? ¿Cómo la definirías tú? Y en este contexto actual del conflicto Israel-Palestina, ¿cuál es tu posición? ¿Es la misma de la ONU? ¿O fue, no? O sea, posición... Cumpliendo las amenazas de ayer. Te dije que te iba a preguntar. Bueno, sí, también se me vino un montón de ideas en la cabeza, y más por la propuesta que traes, creo que es como un poco acumulante, porque eso de revisar la propia historia, de esos políticos, en los diferentes textos de Rodrigo Fernández, que es también esto, ¿no? No fue como por generación espontánea, sabemos que no fue un error. Ellos muy claramente mencionan que es una consecuencia de estudio resuelto en ilustración y narración, pero creo que también se nos olvida es que muchas de las cosas que sucedieron para que se haya dado la Revolución Francesa y ese idea ciudadana, esa promesa de felicidad, y todos los grupos aplicados ayer también, viene desde estos momentos en donde se genera la idea del mundo, porque la búsqueda de la conquista y la acumulación originaria y estas cosas, ¿no? Que se dan no únicamente en lo que España organizaba y expulsaba a musulmanes y a judíos y esto de los cristianos ricos, sino también lo que hicieron acá, ¿no? Que es como el complemento en parte de lo que después se va a llamar modernidad.
Y después de todo este choro, como pues recorriendo lo que propones, la idea era preguntarte si estarías, no con visto de posicionarte, pero si habrías pensado, y la propuesta que tú trajiste de ver estos elementos que se identifican en Abajo también acá, pensando igual que se puede hacer esta recuperación, esta protohistoria de otros elementos que también llevaron a relaciones sociales genocidas, que podemos mencionar a partir de la revolución, y otros que se dieron también en el siglo XX, ¿no? Pero pensando que en esto de recuperar la protohistoria hay elementos ya en estos inicios de la modernidad a partir de que se encuentran en el mundo con sus descubrimientos, bueno, a partir de los héroes magníficos. Bueno, muchas gracias a los tres por la retroalimentación y pues por el racismo. Recuerdo mucho cuando se publicó el texto de Navarrete, el desmadre que hizo, sobre todo en los medios, es como, este académico está diciendo que los mexicanos son racistas. Y justamente es muy divertido estar leyendo, que es lo peor que pueden hacer, los comentarios que hay en las páginas de estos diarios, o sea, los comentarios de YouTube, porque era como de, no, es que este académico solo quiere explotar el tema para sacar relevancia y demás. Y era muy curioso de que si uno lee las respuestas, sobre todo las respuestas de comentarios, o sea, no de otros académicos, total, o sea, no, es que no somos racistas, los gringos son los racistas, miren cómo tratan a los negros. Y es como de, ¿qué? Pues eso como, ¿por dónde, no? Pero justamente la idea de racismo que tenemos como culturalmente, por lo menos quizás las generaciones que ya crecimos más con la industria cultural estadounidense es más como impuesta, es esta idea del racismo estadounidense, ¿no? O sea, como de blancos contra afroamericanos, y de que ese racismo es más ver feo a alguien, o solo decirle que es pobre, o este tipo de marginación como, incluso entre comillas, barrial, ¿no? Y lo que dicen a la red, bueno, hay muchísimos tipos de racismo, y el racismo como se manifiesta en México, viene en frases como de, bueno, cuando estás en noviazgo con otra persona, hay que mejorar la raza, ¿no? ¿Qué es esto? Salir con alguien blanco o blanca, ¿no? Para que los hijos no salgan morenos. O incluso también cuando se habló de masculinidades, ¿no? Cuando ya no me tocó a mí, pero de repente en cierta literatura, sobre todo de los 60, 70, para decir algo de seas macho, pues saca la casta, porque es esta idea de casi reconoce a tus antepasados, pero porque la sangre que trae, ¿no? O incluso esta idea de que por más que te vistas, la sangre te sale. Entonces esos como racismos más como mexicanos, esas razas racistas mexicanas, y justamente con el texto de Navarrete también algo que se vio mucho, que también quizás fue lo que criticaron del concepto de pigmentocracia, ¿no? Que bueno, quizás no es racismo porque el concepto de raza ya ahorita no está muy utilizado, pero sí por la tonalidad de las pieles, que hasta salió en memes, ¿no? Esta idea de que también es una paleta de colores, y si entre de blanco a medio moreno es artista conceptual, y entre más moreno es ya loco del centro, ¿no? Policía. O policía, ¿no? Y que dice, bueno, justamente en estas manifestaciones culturales es donde puedes ver esos racismos, ¿no? Y ya más del por qué, quizás podría barajear un par de respuestas. Una de David Williams, que su hipótesis de trabajo es de que no es, a ver, déjame articularlo bien, porque si no voy a decir otra vez, que la dislexia pasa. No fue el racismo lo que produjo el esclavismo, o sea, no se hicieron esclavos a las poblaciones africanas porque eran negros, sino que fue el hecho de haberlos convertido en esclavos lo que generó el racismo. O sea, como un discurso, sí, como que a base económica es la que generó estos racismos. ¿Por qué? Porque necesitas mano de obra barata
que no se mueva, porque es parte del discurso de que los ingleses blancos se movían en el trópico por el calor, o sea que no podían trabajar. Entonces necesitamos mano de obra que dure. Pues en África hay poblaciones que no están defendidas, vamos a secuestrarlas. Y lo que dice Nicky es eso, o sea, que prácticamente el esclavismo, que dice, bueno, es histórico, o sea, pero el esclavismo ya desde la modernidad, desde 1400 en adelante, es fruto del capitalismo. Quizás de los inicios del capitalismo, por el sentido del mercantilismo y demás, y él diría eso, ¿no? Sobre que toda esta cuestión fenomenológica además es segundo, ¿no? Es como extra. En verdad son las relaciones económicas que determinó esta forma de producción las que, bueno, ¿por qué estamos tratando mal a estas personas? Ay, no vamos a decir que por dinero, no, pues que son niños, son subhumanos, ¿no? No lo platiqué aquí, pero está clásico el debate entre Saúl y Velasco. No, perdón, sí, se puede ver, ¿no? De que si los indios tienen alma, si no tienen alma. Aristóteles ahí está muy metido, pero parte justamente de lo que muchos hispanistas entienden que ya no les fue tan mal a Nueva España, por eso, ¿no? De que, ay, miren, hasta tenemos una persona que les dio el alma. Es como, bueno, ¿cuál escuchas? Y es la segunda de la que da la respuesta. Esta Cristiana Stagler habla justamente de que el problema de Latinoamérica en estas cuestiones como raciales es que se importó, no por voluntad, sino por colonialismo, un Estado que está estructurado desde una cuestión etnocéntrica. O sea, ¿cómo justificas la creación de un Estado etnocéntrico en una población nueva, en donde están conviviendo no solo españoles e indios, sino múltiples culturas locales, no solo españoles, sino también franceses, irlandeses, las culturas negras que se trajeron a México, bueno, a la Nueva España como esclavos, y cómo se empieza justamente a hacer una mezcolanza, y aún así estás tratando de justificarlo a partir de un plan etnocéntrico, que es donde como truena, ¿no? Lo del posicionamiento, pero también la definición, ¿no? El problema también, bueno, ya para acabar rápido, quien hace el concepto de genocidio en el 44, Rafael Elkin, fue un abogado y filósofo polaco. Entonces está, y judío sobre todo, está justamente este choque, pero antes de hacer el concepto de genocidio, él en 1935 puso en una conferencia en Madrid de Derecho Internacional el de crímenes de lesa humanidad. ¿Sobre qué? Sobre lo que ahora llamamos el genocidio de los armenios. Justamente él diciendo, oiga, lo que está pasando con lo que quedó del Imperio Otomano está más encima de cualquier crimen que se haya hecho antes. Necesitamos una nueva tipología, ¿no? Y ahí es donde truena el problema de que justamente la ONU, la Liga de Naciones, empezó a mover, y no voy a dar una definición porque es larga, pero justamente se trataba de genocidio cuando por razones racistas, culturales, económicas, y Rafael dijo, y políticas, no se les olvida poner políticas en la definición, y tanto los encargados de la ONU como de Estados Unidos no quisieron firmar hasta que se quitara el término de político, ¿no? Porque pues, obviamente es la forma en que ellos se movilizaban. Yo por eso incluso ya para acabar, yo sí considero que el concepto de Daniel Feinstein de relaciones sociales genocidas es mucho más potente que el jurídico de genocidio. ¿Por qué? Porque permite no solo establecer como forma de relación social genocida lo que está sucediendo en Palestina, sino lo que está sucediendo, lo que sucedió y está sucediendo en México. O sea, por ejemplo, no va a haber alguien que diga de que hay que reconocer el genocidio de los chinos en México. El gobierno mexicano va a saltar, ¿por qué? Porque tiene consecuencias legales jurídicas. Entonces, por eso hay tanta
que un Estado reconozca un genocidio, trae consecuencias no solo políticas sino económicas, porque tienes que dar remuneración a las poblaciones que queden, ¿no? Y el concepto de relación social genocida lo que también habla que no solo fue un crimen hacia el pasado, sino un crimen hacia el futuro. En el caso argentino, de que todos estos grupos políticos que fueron desaparecidos, que fueron asesinados, tenían una forma posible de sociedad, o sea, como que lo que ellos postulaban era una posibilidad alterna al capitalismo en este caso, y que justamente lo que hizo la dictadura militar fue exterminarla, no solo en el sentido corporal, sino en el sentido de una posibilidad de algo distinto. Gracias.